Buenos días chicos, hoy vamos a comenzar con la clase virtual de ética número 3 correspondiente a la ciudadanía. Ya habíamos planteado un poco este tema en la clase anterior, porque en la clase anterior nosotros planteábamos de que la democracia tiene una doble definición, donde por un lado podíamos decir de que la democracia es un régimen político, es decir, yo tengo el derecho a elegir a mis representantes mediante el voto que se ejerce de forma periódica, y por otro lado habíamos dicho de que la democracia también es una forma de vida, porque yo como ciudadano democrático tengo como característica que me involucro en las necesidades de mi comunidad, que estoy atento a las injusticias y puedo pedir constantemente y debo pedir constantemente que haya cambios en las leyes, en los derechos, en la ampliación de los derechos, cuando yo considero que eso sea necesario. ¿Está bien? Entonces, habíamos dicho de que tanto la democracia como régimen político como la democracia como forma de vida solamente está involucrando a los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? El término ciudadano designa a las personas que es titular, a una persona, perdón, que es titular de ciertos derechos y por lo tanto de ciertas obligaciones, porque todo derecho, siempre que veamos derechos en formación ética, trae como contrapartida una obligación, sí o sí. Todo derecho siempre tiene una obligación detrás. Por ejemplo, yo tengo el derecho de elegir a mis representantes mediante el voto, pero a su vez, esto no es selectivo. Si el día del voto no quiero ir a votar porque no tengo ganas, porque prefiero quedarme comiendo un asado, esto no lo puedo hacer. Yo tengo la obligación de ir a votar y si no, voy a enfrentar consecuencias. ¿Está bien? Entonces, por eso hablamos siempre de derechos con obligaciones. Entonces, dijimos, el ciudadano es la persona que es titular de un derecho y que se caracteriza por pertenecer a una comunidad política. ¿Está bien? ¿Quién es una comunidad política? Bueno, por ejemplo, si yo nací en Argentina, soy ciudadana argentina y mi comunidad política es la Argentina. Yo también puedo ser una ciudadana por adopción, es decir, por ejemplo, si yo hubiera nacido en Perú y me mudo a Argentina, puedo elegir, ¿está bien?, la ciudadanía argentina y naturalizarme como argentina. En países europeos se puede realizar también esta operación, pero se pide como uno de los requisitos que se demuestre que los ascendentes, es decir, tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, tuvieron la ciudadanía natural del país que está solicitando. ¿Está bien? Entonces, podemos encontrar de que la ciudadanía tiene una característica muy particular y es que nunca perteneció a todas las personas, siempre estuvo restringida a un grupo de personas, ¿sí? Como nosotros estamos viendo en las civilizaciones antiguas, por ejemplo en Grecia, en Atenas, solamente eran ciudadanos los hombres libres y los hombres más ricos que podían vivir haciendo política. ¿Sí? En Roma solamente eran ciudadanos los patricios, es decir, aquellas personas que eran hombres, eran ricos y además de eso tenían ciertos beneficios de cuna, es decir, que nacían en un grupo, en el grupo patricio, que era un grupo privilegiado, ¿sí? Ya por nacer solamente en ese grupo. Y también podemos encontrar que durante la Edad Media y la Edad Moderna esto se va a ir manteniendo. ¿Por qué? Porque la sociedad va a estar dividida en estamentos y estos estamentos van a ser caracterizados porque solamente los de arriba son aquellos que pueden ejercer la política, es decir, solamente los más ricos son aquellos que pueden ejercer la política. ¿Está bien? Y siempre hablamos de hombres. Recién a fines del siglo XVII, incluso, bueno, podríamos decir recién a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, es cuando empiezan las luchas para poder
para poder ampliar esta ciudadanía. En un primer momento vamos a hablar de ampliar la ciudadanía política, es decir, vamos a hablar de que el derecho al sufragio nos implique, nos convoque a todos y no solamente a algunos hombres, ¿sí? Porque si nosotros vamos al caso de Argentina, por ejemplo, a principios del siglo XX, vamos a encontrar de que no todos los hombres podían votar, solamente los que tenían libertad de enrolamiento. Después vamos a encontrar de que se va a ir ampliando la ciudadanía a todos los hombres y después va a surgir el movimiento sufragista, o mejor dicho, mientras tanto, surge el movimiento sufragista femenino, en el cual plantean: nosotras las mujeres tenemos exactamente el mismo derecho a elegir, no estamos representadas por nuestros maridos, es decir, no quiere decir que el estar casadas implica que los maridos o nuestros padres elijan por nosotros, y necesitamos representantes que justamente representen nuestras necesidades. Entonces esto va a llevar a que las mujeres planteen el movimiento sufragista y recién en 1947 se otorgue el voto femenino aquí en la Argentina. Fíjense que hace relativamente muy poco tiempo empezaron recién a votar las mujeres aquí en Argentina, y en el resto del mundo occidental podemos observar más o menos las mismas fechas y más o menos el mismo proceso. Primero un puñado de hombres podían votar, después todos los hombres y después se extiende a las mujeres. Y en Argentina podemos agregar de que actualmente vamos a encontrar de que incluso los jóvenes pueden votar. Los jóvenes de 16 a 18 años tienen la opción de votar en los comicios, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la característica que tiene la ciudadanía? La ciudadanía, como así también la democracia, es una construcción permanente. Y grábense bien este concepto. ¿Por qué? La ciudadanía es el producto de una intensa lucha para que se reconozcan y se amplíen los derechos, ¿sí? Nada, absolutamente ningún derecho que tengan las personas actualmente fue dado de arriba, ¿está bien? Siempre fue producto de una lucha, ¿sí? Quisimos votar, tuvimos que luchar para votar, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Quisimos tener una mayor participación, por ejemplo, en cuanto a hacer leyes, ¿no? Tuvimos que luchar por ese derecho. Ninguna de las cosas que nosotros disfrutamos ahora fue producto de un regalo político, siempre fue una lucha, ¿sí? Y la ciudadanía es eso, es construir permanentemente a través de la lucha tanto nuevos derechos como así también la ampliación de los derechos que tenemos. ¿A qué nos referimos con ampliación? A que los derechos que tenemos actualmente abarquen a más personas. ¿Está bien? Incluyan a más personas. Esa es una característica de las sociedades actuales. Que todas las personas podamos ser nombradas y podamos tener derechos. ¿Está bien? Esa es una característica propiamente nuestra. Ahora, ¿cuál es el deber del Estado frente a todo esto? El Estado tiene dos obligaciones fundamentales frente a la ciudadanía. La primera es la igualdad, es decir, el Estado se tiene que asegurar que ninguna persona sea discriminada o sacada, ¿sí? A ninguna persona se le prohíban el disfrute de sus derechos, ¿sí? Que a nadie le digan vos no podés ir a votar, por ejemplo, ¿no? Eso es la igualdad, que todos los derechos se disfruten igual para todas las personas. Y la segunda gran condición que debe cumplir el Estado es la no discriminación. ¿Qué implica la no discriminación? Implica que ninguna persona sea privada de sus derechos por sus opiniones políticas, por su sexo, por su orientación sexual, por su etnia, ¿sí? Que ninguna característica que esa persona tenga la inhiba de disfrutar sus derechos. ¿Está bien? Entonces, lo más importante que les tiene que quedar de esta clase es que la ciudadanía es una construcción permanente que se hace mediante luchas.
¿Está bien? Espero que les haya gustado y cualquier duda nos leemos. Chau chicos.